Dios los bendiga. Le damos mucho gusto verles a nuestros hermanos que nos visitan. Como les dice la iglesia, amén. Sean bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Estar aquí, hermanos, la iglesia es como un hospital, amén. Yo he venido muchas veces con muchas cosas que pasamos nosotros los seres humanos, y no sabe que venir aquí cómo me ha ayudado a mí y la oración de los hermanos, amén. Poder estar aquí es un gozo bien tremendo. Ustedes recordarán hace un año atrás, un par de meses, amén, asesinaron a mi hermano, un tiro en la cabeza, volaron su cerebro, este lado izquierdo, le volaron el cerebro, esta parte izquierda y un ojo. Y nosotros como seres humanos, amén, no estamos capacitados verdaderamente. No creo que ningún ser humano tenga la capacidad para enfrentar esas cosas de esa magnitud, amén. Son cosas que nos sorprenden, que mentalmente no estamos preparados ni emocionalmente. Y pasé un tiempo muy duro, muy doloroso, pero sabe que la oración de los hermanos de mi familia, amén, hizo eso más pasajero de lo que aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús. He visto, amén, a través de los años, cómo muchas personas han sido afectadas. Y mucha gente se refugia en las drogas, en el alcohol. Muchas personas se llenan de amargura, de odio, resentimiento con la vida. Amén, se llenan con deseos de venganza. Pero bendito sea Cristo, que nosotros, amados, que tenemos a Dios en nuestro corazón, que nosotros tenemos una esperanza, amén, gloriosa en el Señor, y podemos refugiarnos, amén, en Dios y encontrar el consuelo que necesitamos en nuestras vidas como seres humanos cuando enfrentamos esas situaciones. Amén. Y me gozo yo mucho, amén, porque venir aquí a la iglesia y muchas veces venía por dentro algo deshecho, ¿verdad? Un dolor que no puede uno explicarlo, sino aquel que ha estado allí, que lo ha experimentado. Y la oración de muchos de ustedes, amén, el cariño, amén, trae un consuelo a mi vida, a mi corazón. Y pues gracias a Dios, amados hermanos, lo que les decía, que Dios nos hizo personas sociales y estar aquí, amén. La iglesia es un lugar, amén, no solamente la iglesia, sino el Señor es un lugar donde nosotros podemos refugiarnos y nos refugiamos en Dios, hermanos, y podemos tener descanso. Nos refugiamos en Dios, amén, y puede esas cosas, amén, irse de nuestras vidas, de nuestros corazones. Dios hace el proceso, amén, un poco menos doloroso. Dice amén. Así es que le damos gloria a Dios. Hablando de esto, hay muchas personas, sabemos ya varias personas que estamos aquí, que han pasado una situación bien dura, amén, bien difícil, que han perdido un ser querido de una manera pues trágica, ¿verdad? En Dios, amados, en Dios, en Cristo Jesús, nosotros podemos encontrar un consuelo para nuestras vidas. Bendito sea Dios. En Dios podemos encontrar el consuelo, el descanso, el refugio, amén, la paz que nosotros necesitamos para esas situaciones, amén, tan dolorosas. Bien, quiero que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. ¿Lo tiene? San Mateo, capítulo 22, en el versículo, mire, ando en Lucas, qué bien. Mateo, capítulo 22, versículo 34. ¿Lo tiene? Me dice con un amén. Al que se duerma, métale un pellizco, yo le doy mi permiso. Amén.
que esté pajareando, también dele un pellizco. Amén, ponga atención a la palabra. La palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se lo leo una vez más. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hagan conmigo una oración. Señor Dios amado, te damos gracias porque eres bueno. Te pedimos que tú bendigas, Señor Dios, con toda bendición de lo alto nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú, Señor, en ese nombre de Jesús, que traiga bendición a cada uno de nosotros, Padre, para la gloria de su nombre. Que esta palabra que será hablada sea de bendición a nuestras vidas, produzca en nosotros, Señor, fruto mucho para la gloria, la honra de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es bendita. Añade bendición a su palabra. A ti te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Mientras meditaba yo en este pasaje, amén, meditando en ello y acerca del gran mandamiento que habló Jesucristo en este relato que leemos de Mateo, amén, que nos cuenta este hermoso evangelio, meditando en esta palabra acerca de el mandato, amén, que le citó Jesucristo, que estaba escrito en la ley de Moisés y que dice así. A los fariseos el Señor les dijo, citándoles el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Para nosotros creo que no es muy difícil amar a Dios. Para ningún ser humano, amén, creo que nos dificultaría amar al Señor. Más para muchos de nosotros que en algún momento en nuestras vidas experimentamos la gracia, la misericordia, la bondad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí, amados hermanos, que hemos venido de vidas, amén, que no conocíamos a Cristo, sino una forma solamente de religión que heredamos, amén, de nuestros antepasados, y que tuvimos la dicha, amén, de un día oír el evangelio glorioso de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, amén, hubo un cambio maravilloso en nuestro ser. Amén, pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y no solamente eso, que la mayoría de los que estamos aquí pudimos experimentar, amén, la presencia divina del Espíritu Santo de Dios, haciendo en nuestro corazón, amén, sentir ese toque de Dios. Amén. Y hacer en nosotros lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Muchos, amén, muchos de los que habemos aquí en esta hora, nos enamoramos de Cristo cuando experimentamos, amén, su presencia, su Santo Espíritu operando en nuestro corazón, en nuestra mente. Sentir la presencia de Dios, como Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana. Le dijo estas palabras. Aquella mujer que estaba en el pozo, Jesús le dijo, dame de esa agua. Y empezó
una plática entre aquella mujer y Cristo. Y al final el Señor Jesucristo le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Le dijo Jesús: porque el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte, amén, para vida eterna. Eso dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir todos aquellos que le han entregado su vida. Y nosotros hemos visto, amados, no solamente lo hemos visto, lo hemos experimentado, hemos sentido, amén, ese gozo que emana de la presencia de Dios operando en su Santo Espíritu, amén, cuando nosotros podemos sentir ese toque maravilloso del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Los que hemos experimentado ese gozo de Dios, ese gozo inefable que habla el apóstol Pablo, hemos sentido nosotros ese toque divino en nuestros corazones. Amén. Eso nos da a nosotros, amén, el primer fruto que emana, que dice Gálatas, es el amor, es el gozo y es la paz. Es un gozo maravilloso que empieza a depositar Dios, amén, algo divino en nosotros que le hemos recibido en nuestros corazones. Muchos, amén, no necesitamos más ya alcohol, ni drogas, amén, ni muchas de esas cosas que hacíamos antes que no conocíamos a Cristo. Lo que hemos entendido nosotros para estar, amén, estables, en armonía, en paz, unos con otros, es seguir buscando la presencia de Dios continuamente, vez tras vez, que seamos, amén, llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que necesitamos, Dios. Y eso es lo que necesitamos. Ese toque de Dios continuamente. Amén. Buscando ese toque nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que si dejamos nosotros, amados, de buscar nosotros a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, se crea inmediatamente un vacío enorme que la carne busca llenarlo con muchos placeres que el mundo ofrece. Y qué importante es que nosotros continuamente estemos rendidos, buscando a Dios, buscando su presencia. Cuando hacemos eso, tenemos una estabilidad espiritual y emocional, amén, y física, porque se ha descubierto que la oración, amados hermanos, es terapéutica. Y si usted, amén, tiene muchos problemas, yo le recomiendo que corra de rodillas a buscar el consuelo de Dios a través de su Santo Espíritu. La oración, dijeron los científicos, que orar es terapéutico porque trae descanso, amén, al alma agobiada del ser humano. Dice amén. Entonces, hoy le voy a dar un consejo. Ore y no deje de orar. Amén. Ore y no deje de orar. Y si las cosas se ponen más feas, usted ore y siga orando a su Padre Celestial. Amén. Jesucristo nos enseñó a nosotros, amados hermanos, amén, esa disciplina espiritual. Él se pasaba noches orando, buscando el rostro de su Padre, noches orando, buscando el rostro, la guianza de Dios. Muy de madrugada también registran los evangelios que él se levantaba y estaba orando. Muy de madrugada se levantaba a orar. Noches se la pasaba velando, orando. Amén. Y nosotros los creyentes, amén, muchos son unos vagos, amén, que no les gusta orar. Vergüenza les debería de dar. La oración, amados, es sumamente importante para nuestra estabilidad espiritual, emocional y aún física. Bendito sea Cristo. Pero no les voy a hablar de eso. Es solamente ahí algo que estábamos de pasado. Lo que quiero hablarle es acerca del gran mandamiento. Y lo que le quería decir con todo esto que le he estado hablando, para nosotros, amados hermanos, no es muy difícil amar a Dios.
No es muy difícil amar a Dios. Más para aquellos que en algún momento en nuestras vidas hemos, amén, tenido esa experiencia de conocer la obra maravillosa de Dios operando a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Muchos que están aquí, amén, que venían con problemas matrimoniales, problemas de alcohol, de drogas y de otras cosas que han tenido, amén, la bendición de ser hechos libres en la persona de Jesucristo, amén, el gozo, amén, inmediatamente la gente se vuelca, se enamora de Cristo Jesús, amén, más en aquellos, como dijo Cristo, hablando de aquella mujer, amén, Jesucristo entró a la casa de un fariseo que se llamaba Simón, y entró Cristo a esa casa, y allí de repente estaba en esa casa y llega una mujer, amén, que la Biblia dice que era pecadora, así lo dijo aquel hombre Simón el fariseo, y aquella mujer llegó hacia donde estaba Cristo, y sabe que llega directamente a los pies de Jesús, y saca un perfume, y empieza, amén, a ungir los pies de Jesús, con aquel perfume, y con sus lágrimas llorando, y aquel, amén, dice que la casa se llenó del perfume de que aquella mujer derramó. Pero el fariseo, fíjese qué feo es ser religioso. El fariseo se molestó y dentro de sí pensando, dijo, si supiera qué clase de mujer es esta. Y Jesucristo conocía los pensamientos de aquel hombre y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, entré a tu casa, no me diste beso, no me lavaste los pies, pero esta mujer, amén, desde que llegó, no ha dejado de enjugar sus pies con sus lágrimas y con ese perfume y con su cabello. Y le dijo, ¿cuál era el secreto de aquella mujer? Dijo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y creo que muchos de los que estamos aquí amamos mucho al Señor porque Él nos ha perdonado mucho. Amén. Y respecto a nosotros, es importante, amén, que seamos agradecidos. Amén. Mal fuera en nosotros no responder a ese amor tan grande de Dios. Amén. Que Jesucristo llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. En un momento difícil. Amén. Y Hoy, amados hermanos, tenemos la bendición, amén, de ser libres, tenemos la bendición, amén, de gozarnos, alabarle, exaltarle esa libertad. En mi caso, mi esposita que está aquí, ella me cuenta, amén, que un día antes de que Cristo viniera a mi vida, ella hizo una oración y le oró al Señor. Y dijo, Señor, yo ya no sé qué hacer con este hombre. Porque estar casado con un vicioso, con un drogadicto, amén, y más si esa persona es violenta, amén, y que por años esté esa persona dañándote, ofendiéndote, lastimándote. Qué feo es eso. Dios bendiga a todas las mujeres, amén, especialmente aquellas que han pasado por esa clase de matrimonios y que están aquí sirviendo a Dios y que son firmes. Y mi esposa hizo un día esa oración del Señor y le dijo, Señor, yo ya no sé qué hacer con este hombre. Amén. Tiene años con malos tratos, violencia, amén, alcohol y drogas. Y la vida, amén, así, en una familia así, es algo muy triste, muy dolorosa. Mi esposa le oró al Señor, amén, y esa misma semana llegó el Señor a mi vida. Amén. Y el Señor me hizo libre. Rompió todas aquellas cadenas que por años me habían atado. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Dele gloria a Dios. Amén. Que el Señor, amados, el Señor Jesucristo, debes de saber que nunca llega tarde. El Señor siempre llega justo a tiempo. Las mujeres aquellas le decían al Señor, ¿por qué no viniste? Te hablamos, amén, hace 4 días te mandamos a hablar y mi hermano ya está muerto.
Aleluya. Nosotros los seres humanos siempre estamos increpando a Dios, amén, por las cosas que nos suceden, amén. Debes de saber que todos nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos tiene en la palma de su mano. Dios nos tiene en la palma de su mano. Amén. Y mientras estás en su mano, pase lo que pase, amén, Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque nosotros gritamos y nos quejamos, amén, en muchos aspectos, en muchas cosas que nos pasan, pegamos como los discípulos ante aquella tempestad. Amén, el grito al cielo: sálvanos, Señor, que perecemos. Y de repente aparece Jesús caminando, caminando, amén, entre aquella tempestad. Y aquellos tenían un gritadero: Señor, sálvanos. Y mire, Cristo, apacible, caminando en medio de la tempestad. ¿Qué lecciones nos da Jesús, amados hermanos? Él tiene control, amén, lo hemos visto en la palabra. Dios tiene el control aún sobre las cosas sobrenaturales, amén. Y a un pequeño gritillo, aquella tempestad se calmó. Cuando estamos nosotros confiando en Dios, amados hermanos, debemos de tener nosotros paz y seguridad. Cuando eres un hijo de Dios, no importa, amén, lo que podamos pasar, debemos de tener en Cristo la seguridad que da el ser un hijo de Dios. Privilegio grande, amén, ser hechos hijos de Dios. Como dijo Juan, a todos, amén, los que creen, los que le reciben, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es el privilegio y el beneficio más grande que pueda tener un ser humano. Imagínese el hijo de este presidente que estaba, el presidente más poderoso de todo el planeta. Imagínese el hijo, el pequeñín que tiene ahí, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de creer, sino darle gracias a Dios. Amén. Bien, quiero entrar al mensaje de esta hora. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Les decía al iniciar, amén, que amar a Dios, amados hermanos, no se nos dificulta a nosotros. Y les hacía el ejemplo de aquella mujer, amén, pecadora, diciendo Jesús, amén, estas palabras: que al que mucho se le perdona, mucho ama. Me imagino aquella mujer cómo amaba a Jesucristo. Hermanos, la Biblia dice que era pecadora, no dice qué clase de mujer era, amén, pero podemos imaginarnos. Si la Biblia menciona el relato de aquel hombre que era pecadora, podemos imaginarnos nuestra mente que venía de las calles, quizá de la prostitución, quizá vendía su cuerpo. Ahí el Señor la limpió. Y yo me imagino que aquella mujer, porque la Biblia registra que ella vació, amén, un frasco, amén, de perfume que valía 365 denarios, que era el salario de un año, amén, de un trabajador. Imagínense, 365 denarios. Un denario era el sueldo diario de una persona. Y aquella mujer vació los 365 denarios que costaba aquel perfume. Cuando una persona hace algo así, amén, puedes entender que es alguien que ama demasiado a Dios, que no le interesa nada que tenga que ver con lo material. Su único deseo en su corazón agradecido es honrar a Dios, amén, con su vida, amén, y con sus posesiones. Y eso es lo que hizo la mujer. Les decían una vez más, no es muy difícil amar a Dios, ¿verdad que no? ¿Cuántos de los que están aquí están agradecidos con Dios? ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? No es difícil amar a Dios, ¿verdad? No es difícil amar a Dios para nosotros. Y el requisito, el mandamiento de amar a Dios, Jesucristo lo expresa en estas palabras:
que nuestro amor a Dios debe ser con todo nuestro corazón. Habla con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones y con toda nuestra mente. Amar a Dios no solamente con todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestras emociones, amén, y con nuestra mente. Habla de amar a Dios con entendimiento. Ese es el requisito y es el mandamiento que está escrito desde hace muchos años, amén, desde que Dios le dio la ley a Moisés, que de esa forma debíamos amar a Dios. Y es más, también Moisés habló de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Estar aquí para nosotros, amados hermanos, es un beneficio y un gozo enorme conocer a Dios como Señor y Salvador. Ese es un privilegio, amén, que nosotros tenemos, que nos es dado. Amén. Es una gran bendición y es un gran privilegio nosotros estar aquí en este día y conocer a Dios. Hemos sido bendecidos, muchos de los que estamos aquí, en nuestras familias, amén. Dios ha hecho un cambio maravilloso, amén, de lo que es antes y un después. Antes, amén, de lo que éramos y hoy de los que somos. Antes cómo vivíamos y hoy cómo vivimos. Sabemos, amén, desde que Jesucristo llegó a nuestras vidas, desde que Jesucristo llegó a nuestras familias, lo único que hemos recibido de Él, amados hermanos, es bendición y tras bendición. Nuestros matrimonios han sido bendecidos, nuestras vidas en lo particular han sido bendecidas, la vida de nuestros hijos, amén, han sido bendecidas, la vida de nuestros descendientes, amén, llámele nietos, bisnietos, lo que pueda haber en nuestra vida, amén, en un futuro, es en Cristo Jesús solamente una bendición. Cuando veo a los jóvenes de esta iglesia, a muchos de nuestros hijos, amén, los suyos, y digo, qué bendición, que Cristo, amados hermanos, cuando llega a la casa, como le dijo a Zaqueo, es necesario, Zaqueo, que yo esté hoy en tu casa. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, Jesucristo, inmediatamente ocurrió una transformación, porque no puede estar Cristo en un hogar, en una vida, en la sociedad, sin que haya una transformación visible, amén, y que produzca un fruto positivo en aquella persona que recibe a Cristo. Lo dijo Zaqueo, inmediatamente dijo, cuando llegó Cristo a su casa. Trajo una convicción de pecado porque él era recaudador de impuestos y lo que hacía es que recaudaba uno para acá y uno para acá. Amén. Y dijo él, hoy si algo he defraudado a alguien, se lo voy a pagar 4 tantos más. Hubo un cambio positivo. Hay un cambio, amado hermano, cuando Cristo llega a nuestras vidas, a nuestras familias, en nuestros corazones. Un cambio para bien. Y esto es lo que dice la Biblia. En respuesta, amados hermanos, a tanta gracia que hemos recibido nosotros de Dios. En respuesta, amén, a tantas bendiciones que hemos recibido de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, la respuesta natural de nosotros es corresponder a ese amor. ¿Cómo? Amando nosotros a Dios con todo nuestro ser, con nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestras emociones y con toda nuestra mente, con un entendimiento, amén, bien correcto de por qué nosotros amamos a Dios y por qué estamos aquí. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué tanta iglesia? ¿Y por qué tanto? ¿Y cómo no nos decían antes? ¿Y por qué tanta cantina? Amén. ¿Y por qué tanta droga? No, ahora se nos cuestiona por qué venimos a la iglesia. Pero antes no se nos cuestionaba, amén. Y no se nos decía, ¿por qué vas tanto a las cantinas? ¿Por qué te drogas tanto? No, pero ahora que venimos a la iglesia, así mucho, ¿por qué va tanto a la iglesia? Y venimos aquí, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque amamos a Dios, amén. Adoramos a Dios, amén. Y nuestro deseo es honrarle, alabarle, exaltarle y bendecirle, amén, con todas nuestras fuerzas, con el entendimiento, amén, con el alma, amén, y con todo nuestro ser, nuestro corazón. Qué importante es amar a Dios. Ese es el primer mandamiento, que es el gran mandamiento de toda la palabra de Dios. Se resume toda la Biblia,
amados hermanos, se resume solamente en 2 mandamientos. Todos los mandamientos. En el Antiguo Testamento había 630 mandamientos que debían de guardar el pueblo de Israel. Pero cuando venimos nosotros a la Biblia, toda la ley, todos los mandamientos, el Antiguo, el Nuevo Testamento, se resume solamente en 2, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Ese es el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios es muy fácil, más cuando hemos recibido nosotros tantas cosas de Él. Y se los decía hace unos momentos, nuestras familias han sido bendecidas. Muchos hemos sido bendecidos en todos los aspectos. Dios hace una diferencia enorme, amado hermano. Una diferencia enorme de lo que es Dios en la vida de un matrimonio, en la vida de una sociedad, en la vida, amén, de cualquier individuo. Eso es algo que es muy visible. Amar a Dios para nosotros, corresponder a ese amor que hemos recibido a Dios, como dijese Juan el apóstol. Él dijo: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y como corresponder a ese amor, amén, no debamos ser nosotros como aquellos 10 leprosos que fueron bendecidos, fueron sanados, amén, salieron y le gritaron a Jesús: Señor, sálvanos, Hijo de David. Y el Señor les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban de camino, amén, todos fueron limpiados. Pero la Biblia menciona en el Evangelio de San Lucas que solamente uno volvió y le dio gloria a Dios. Solamente uno de aquellos 10 que fueron limpiados. Y el Señor hizo esa pregunta y le dijo a aquel que volvió: ¿que no fueron 10 los que fueron limpiados? Le dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Nos habla también, amén, que muchos no corresponden a esa gracia y a ese favor de Dios en sus vidas, en sus familias que hemos recibido. No, nosotros no debamos de ser así, amados hermanos. Nosotros que hemos sido bendecidos por Dios, nos corresponde en ello responder a esa gracia y a ese amor que hemos recibido. Nos corresponde aún con nuestras vidas amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como podamos, amén, lo que esté en nuestro alcance, que no se nos debe dificultar, no se nos debe a nosotros hacer difícil asistir, amén, no importa la distancia. Yo me di cuenta, entendí en mi vida, en mi caminar, que para amar a Dios, amén, y buscar a Dios, no se me iba a hacer doloroso lo que me costase invertir en mi persona, en crecer para ser un mejor hijo de Él. No me iba a importar ni la distancia a donde yo tenga que ir, viajar para hacer algo para Dios o recibir algo para Dios. No me iba a importar el dinero que tenga que invertir y gastar, porque antes lo gastaba en alcohol y droga y no me iba a importar. Hacer algo para Dios, me cueste lo que me cueste, porque nosotros hemos recibido más de Él que lo que nosotros podamos hacer por Él. Nunca nosotros podemos ganarle a Dios en darle. Nunca podemos ganarle a Dios en lo que Él es generoso para con nosotros. Nunca el hombre puede ganarle a Dios en lo que podamos dar para Él, que en lo que Él pueda darnos a nosotros. Nunca. Por eso, amados hermanos, nos corresponde amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Ese es el primer mandamiento que se nos demanda a nosotros, amén, los creyentes, de amarle a Dios. Por eso venir aquí, amados hermanos, estar en este lugar, en la casa de Dios, para muchos puede ser, amén, para muchos puede ser una carga, pero no para nosotros. A muchos los obligan a fuerzas a venir a una iglesia, porque no han experimentado la bendición
que emana de tener un encuentro con Jesucristo y tener esa experiencia personal, amén, de recibirle, amén, en nuestro corazón, experimentar su presencia plena, amén, operando su Espíritu Santo en nuestro corazón. Muchos no han tenido esa experiencia y por eso se les hace difícil. Pero para nosotros no debe ser una carga venir a la casa de Dios, ni adorarle, ni bendecirle, exaltarle, amén, ni servirle. No, para nosotros debe ser algo natural estar aquí. Aunque para muchos no lo sea, para usted debe ser un gozo estar en este lugar, adorar a Dios, exaltar a Dios. Y como aquella mujer, de rodillas, amén, vació aquel perfume que llenó aquel lugar con un aroma, impregnó toda aquella casa. Quizá nosotros no hagamos eso, pero su adoración a Dios, amado hermano, la adoración de todo corazón de un creyente agradecido es algo que impregna la atmósfera de un olor grato para Dios. Nuestra adoración a Dios con todo nuestro corazón, nuestra gratitud a Dios es algo que impregna, amados, este lugar, esta atmósfera en lo espiritual. Es un aroma, amén, que sube a la presencia de Dios. Dios ve, lo está registrado, lo ves en Apocalipsis 5 y Apocalipsis 8, las oraciones de los santos, un olor grato en el trono de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Qué agradable es poder saber eso. Pero a donde yo quiero llegar, el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a algunas personas, amados, no es difícil, porque hay mucha gente que es muy agradable, amén, y es bien fácil, amén, amarlos, porque es gente tan bonita en su ser. Pero no todos son así, ¿verdad que no? Hay gente que se nos dificulta amarles. A otros es bien fácil, amén, solo con verle la cara el gozo. Ves a Fortino, hermano, siempre está sonriendo. No es difícil amar a ese viejo, ¿verdad? Siempre está sonriendo. Y es bien agradable, es fácil, amén, a gente así. Pero hay otros que no es tan fácil. Y cuando vas a la Biblia, hermanos, encuentras esto, que el segundo y más grande mandamiento es semejante al primero, pero el segundo se relaciona, amén, amar a nuestro semejante. De los 10 mandamientos, amén, los primeros 4 se relacionan Dios y el hombre, están así en una forma vertical, Dios y el hombre, los primeros 4 mandamientos, y los otros 6 son horizontales, es el hombre hacia el hombre, y son mandamientos. No es algo, es un mandato, es una orden, no es algo que quieras o no, es un mandato que está en la ley de Dios que se debe de obedecer. No es algo que nos guste o que no nos guste, es algo que ya está escrito y que Jesucristo dijo que de estos 2 mandamientos se resume toda la ley, todos los escritos desde Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis. Toda la Biblia se resume solamente en 2 mandamientos que se nos manda a todos nosotros guardarlos. Primero, amar a Dios. El segundo, amar a nuestro semejante. ¿Es fácil amar a Dios? Claro que es fácil amar a Dios. Amar a nuestro semejante, más aquellos hermanos que no es tan agradable, más aquellos. Va aún más allá Jesucristo. Fíjese lo que él escribió acerca en Mateo capítulo 5. No solamente amar a nuestro prójimo semejante, pero Mateo capítulo 5, verso 44, él dijo estas palabras: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Se lo leo una vez más. ¿Están aquí? Jonah, puedes venir. Mire, se lo voy a leer otra vez. En Mateo capítulo 5, por ahí verso 43, 44 en adelante, dice así: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos,
bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Mire qué tremendo es Jesucristo hablando en el Sermón del Monte, amén, una serie, amén, de mandamientos que regulan la conducta del cristiano. En ese sermón, el mensaje más maravilloso que dio Jesucristo, que registraron los evangelios, el Sermón del Monte. Se lo leo una vez más porque me están viendo muy raro. Lo estoy hablando en español, pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es bien fácil decirlo en palabras, ¿verdad? Pero no con los hechos. Muy fácil hablarlo y predicarlo. Amén, pero no el Señor Jesucristo. Él hizo algo que no solamente predicaba, sino era algo que era una práctica, amén, en su vida común, en su vida ordinaria. Y lo vemos en la cruz. Qué tremendo era el Maestro. Y cómo a nosotros se nos dificulta entender esa verdad de Dios en nuestras vidas. Está clavado Cristo en la cruz. Si usted lee el Salmo 22, que es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos del Mesías, el salmo dice, amén, que Él podía contar todos sus huesos. Sufrió un daño tan terrible en su cuerpo como persona, donde todos sus cuerpos, toda su carne, su rostro, todo su cuerpo, desde la cabeza a las plantas de los pies, amén, lo tienen totalmente desnudo, clavado en una cruz, donde han destrozado a través del látigo, amén, todo su cuerpo. Y ahí está clavado, amén, pero Él nunca perdió, amén, nunca perdió la visión de el ministerio que Dios le dio, amén, que Él debía ejercer aquí en la tierra. Era nosotros los perdidos, y está clavado ahí en la cruz, y le quedaban pocas fuerzas, y le quedan pocas fuerzas al Señor para hacer una oración. Lo han destrozado totalmente su cuerpo, lo han escupido, se han burlado de Él, lo han avergonzado de una forma, desnudo totalmente en una cruz. Y lo han clavado y lo tienen ahí clavado en esa cruz. Pero Él todavía tiene fuerzas para elevar una oración a su Padre y decirle a su Padre: Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales. No solamente habló el Señor de orar por los que nos persiguen, nuestros enemigos, los que nos hacen daño, los que nos ultrajan, nos persiguen. Se nos manda a orar por ellos. Amén, pedir a Dios por la salvación de sus almas. Y es lo que está haciendo Cristo en esa cruz, pidiendo por la salvación de aquellas personas que lo han lastimado, que lo han destrozado como persona. Qué tremendo son esas palabras de Dios. Tiene que vivir, amados hermanos, una persona que hace estas cosas, tiene que estar en una esfera totalmente espiritual, en otra esfera sobrenatural, amén, para que usted pueda entender las cosas que hizo Cristo Jesús. En nuestro ámbito natural no podemos nosotros, no tenemos la capacidad, amén, no tenemos la capacidad para sobrellevar esas cosas. En el ámbito natural no se puede hacer eso. Tenemos que subir, aprender de Cristo, el mandato que se nos da, amados hermanos. Solamente amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, sino que también sobre nuestros prójimos. Estábamos hablando, ahora que veníamos de camino, estábamos hablando acerca de ese evento, amén, que este hombre, gran hombre de Dios, que fue un ejemplo, amén, en nuestros tiempos de lo que es un siervo de Dios, el hermano Gille Ávila,
testificaba a él un suceso que le aconteció, que fue algo tan trágico, amén, que para nosotros los que lo oímos, lo conocimos, amén, ver el suceso que le pasó, amén, su yerno, cuenta él que su hija, su yerno dejaron de asistir a la iglesia y de repente que ya no fueron a la iglesia, dejaron de congregarse y el yerno empezó nuevamente el alcohol, las drogas, pero en ello un espíritu de celos llegó y lo empezó a atormentar y empezó a celar a su esposa de tal forma que un día aquel hombre, totalmente trastornado por los celos, llegó y apuñaló a su esposa hasta que la mató. Y cuando le dan la noticia a aquel hombre de Dios, amén, que le dicen: tu hija ha sido asesinada, tu yerno la mató a puñaladas. Aquel hombre se metió debajo del sótano de su casa. Dijo: Señor, yo no salgo, no voy a salir de este sótano hasta que tú nos salves a ese muchacho. Y se estuvo días orando, encerrado en un ayuno y oración, en un ayuno y oración, y hasta que el Señor no le dijo: ese ha sido hecho, este hombre ha sido salvado, las cadenas han sido rotas, amén, el espíritu, amén, que le tenía cegado, atormentado, lo ha sido él hecho libre. Y no solamente eso, sino después que asesina a su hija, y ahí donde lo tenían detenido en una cárcel, va este hombre de Dios, el hermano Guille, va y lo visita y lo mira. Imagínense qué espectáculo. Yo solamente de pensar que tengo 4 hijas, amén, que alguien me golpease una, me dañase una, amén, ni pensarlo, amén, ni pensarlo me dan ganas. Pero cuando vamos a la Biblia entendemos, amados hermanos, que en nosotros en Cristo Jesús se nos da un amor que está por encima de lo natural. Es un amor sobrenatural que nos es dado a nosotros, y que la Biblia menciona que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y que el amor de Dios ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que la Biblia nos manda amar al prójimo, no solamente amar a nuestro prójimo, se nos manda amar a nuestros enemigos, amén, a los que nos persiguen, nos ultrajan, que nos aborrecen. La Biblia nos manda orar por ellos, porque hay gente que está en unas tinieblas, en oscuridad. Cuando ve la dimensión espiritual, amén, ¿dónde está la gente? Amén, ¿y dónde estás posicionado tú? Es un abismo que nos separa, amén, un abismo grande de diferencia, lo que es estar en Dios y estar sin Dios, estar en las tinieblas y estar en la luz, vivir en el odio, vivir en el amor, vivir en muerte y vivir en vida, lo que es Cristo y lo que es sin Cristo. Y la gente sin Cristo es gente, amados, que necesita misericordia. Nosotros, amén, sin Dios, amados, no tenemos la habilidad, la facultad de comprender a las demás personas. Es Dios que nos manifiesta, amén, cuál es la situación del ser humano. El ser humano sin Dios, amados hermanos, es algo, la vida sin Dios es algo bien triste. Vivir sin Dios, amén. Nosotros que hemos conocido a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, vivir sin Dios, hermanos, verdaderamente no vale la pena vivir sin Dios. Vivir sin Dios es algo triste, es algo vacío, es algo vano, es algo sin sentido, sin significado. Amar a Dios de la forma que la palabra de Dios nos menciona a nosotros los creyentes, amados hermanos, es algo. Imagínense, estamos aquí nosotros, somos de la bendición de tener a Dios, pero ¿quiénes éramos antes que no conocíamos a Dios? ¿Quiénes éramos muchos de nosotros? Dios derrama su amor en nosotros, en nuestros corazones, como dice la Biblia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos derramarlos a otras personas que estaban como un día nosotros estábamos, sin esperanza. Mire, mi esposita amada está aquí. Yo le doy muchas gracias a Dios, le he dado muchas gracias a Dios,
Poder estar aquí, usted ni tiene idea, ni se imagina todo el daño que yo le hice. No tiene ni idea, ni se imagina qué clase de persona fui yo. Ni idea tiene usted todo el daño que yo le hice a mi esposa. Y me he cuestionado muchas veces, he llorado, le he pedido perdón, amén, y a veces se me ha dificultado perdonarme a mí mismo. Porque los recuerdos de lo que yo hice siempre me atormentan y me acompañan. El ser despreciable que yo fui. Un hombre violento que hice mucho daño a esta mujer. Mucho daño. ¿Y sabe con qué me pagó? Dios derrama su amor en nosotros, para que ese amor pueda ser compartido en aquellas personas que están perdidas y que no conocen a Cristo Jesús. Fui una persona que hice mucho daño por muchos años. Porque la vida de un delincuente, la vida de un vicioso, de un drogadicto, la vida de un maleante en el hogar es una vida de violencia, es una vida de violencia y más violencia. Porque eso lo aprendí en las calles, en mi familia, con mis hermanos, todos delincuentes, todos viciosos, todos drogadictos. Yo nunca sabía, nunca lo entendía, humanamente no podía entender por qué mi esposa no se iba de la casa. No lo entendía, mi mente finita no entendía porque yo era malo y hacía mucho daño y yo sabía que se tenía que ir porque las esposas de mis hermanos, ellas se fueron, los abandonaron. Y yo veía ese cuadro, lo vi en mi casa y yo sabía, pero no entendía y decía, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? No, hasta que vine a Cristo, mi esposa me dijo estas palabras. ¿Cómo opera el amor de Dios en un individuo, un ser? Cuando nos disponemos que ese amor impregne todo nuestro ser. Y nos llenamos de Dios. Y al estar orar, amados hermanos, puede estar orando en comunión con Dios, pero empieza a haber una transformación operando en todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, de vivir, nuestra manera de actuar, nuestros deseos, intelecto, nuestras emociones. Por eso se nos manda a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque cuando amamos a Dios con la mente, la alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros deseos, amén, todo es transformado, amén, de una manera positiva, amén, porque no puedes acercarte a Dios como lo hacía Moisés hasta que su rostro era transformado y tenía que ser cubierto con un velo, porque la persona que pasa tiempo con Dios, orando, buscando a Dios, la dirección de Dios, la gracia de Dios, amén, no puedes pasar tanto tiempo con Dios sin que tu persona sea afectada de una manera positiva a través de Dios y su Espíritu Santo. Mi esposa me dijo unas palabras cuando vine a Cristo, amén, se quedaron bien marcadas en mi corazón. Cuando vine a Cristo, le dije estas palabras, yo no las entendí por muchos años. No entendía porque nunca se había ido, nunca lo entendí. Cuando vine a Cristo le dije, yo tengo algo que preguntarte. Le dije, ¿por qué nunca te fuiste de la casa? ¿Por qué nunca me dejaste? No entendía mi mente. Y lo que me dijo mi esposa fue estas palabras. Dijo, Isaías, me daba tanta lástima verte. El amor de Dios en nosotros manifiesta lo que es la compasión, la misericordia. Por eso el Señor en la cruz está orando por aquellos, porque los miraba con compasión, porque no sabían. Le dijo a su padre, no sabían lo que saben. Que el pecado viene a cegar la mente, el corazón de las personas. No sé cómo me ha podido haber hecho tanto daño, me ha podido tanto en mi vida. Y mi esposa, las palabras que me dio, me dijo, me daba tanta tristeza, tanta lástima verte, cómo vivías. Y yo pensaba dentro de mí, si te dejo, ¿qué va a ser de tu vida? Yo fui una persona muy mala, como usted no tiene idea. Hice mucho daño. Y muchos de ustedes, hermanas,
Yo te he aconsejado, tantas personas se quejan que porque su esposo, amén, no es cariñoso, que porque su esposo no es esto y el otro. Yo he hablado con muchos y le he dicho, tu esposo te golpea, no, te ha engañado, no. Entonces, póngase a orar y busque a Dios y llénese de Dios y dele gracias a Dios por la vida de su esposo. Y ore por él, porque la oración es poderosa. Nosotros no podemos cambiar las personas, pero Dios sí puede cambiar la gente. Dios es el que puede, y nuestra causa debe ser encomendada a Cristo Jesús. Amado, lo que nosotros necesitamos en el hogar, en la familia, es que nuestra vida sea impregnada de ese amor de Dios en nuestros corazones, rebose esa gracia. Es lo que todos nosotros necesitamos, es llenarnos de ese amor de Dios que nos habla su bendita palabra, que ese amor de Dios es derramado en los corazones de todos sus hijos. Nosotros, por eso es importante, les decía, debemos estar constantemente orando y buscando a Dios. Si orásemos más de lo que oramos, nunca esos problemillas que hay en la familia existieran. Porque cuando empiezas a orar, empiezas a entrar a una madurez espiritual, y las cosas que antes te afectaban no pueden afectarte ya más. Porque tus sentidos espirituales son desarrollados, la madurez espiritual empieza a gestarse en tu vida. Como menciona el Evangelio de San Lucas, que Cristo crecía en gracia para con Dios, crecía en gracia para con los hombres, crecía en sabiduría. El crecimiento del creyente debe ser gracia para con Dios, gracia para con los hombres, crecer en sabiduría, madurez espiritual. Y que dejemos de ser niños fluctuantes, que por cualquier cosa seamos arrastrados. Ese amor de Dios, amados, para nosotros es algo que continuamente debemos estar llenando, porque si no nos llevamos de ese amor. La carne, hermano, la carne es muerte. Nos llenamos de tantas cosas que son tan desagradables. El amor, amados hermanos, el amor, menciona Pablo a los Corintios, el amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza en la injusticia, no se envanece, sino que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca, dice Pablo, nunca dejas de ser. ¿Cómo necesitamos, amados, llenarnos de ese amor de Dios? Nuestras vidas. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Porque mi esposa fue una esposa madura, amén, que se llenó de Dios. Y yo estoy, gracias a Dios, tienen un pastor, gracias a la oración de esta hermosa mujer. Quiero invitarle a que se ponga de pie. No es difícil amar a Dios, pero ¿cómo debemos aprender, amados hermanos? Aún lo que dijo Jesús: amar a nuestro prójimo. No solo a nuestro prójimo, se hace un bien tan grande cuando dejamos de buscar solamente nuestro interés, y cuando buscamos que otras personas que están a nuestro alrededor sean bendecidas. Cuando llenamos de nosotros mismos, de la carne, es tan difícil obedecer a este mandamiento. Pero cuando nos llenamos de Dios, amados, Dios cambia la perspectiva, Dios cambia la visión de cómo deben de ser las cosas en el ámbito espiritual, sobrenatural. Dios cambia todo. Y a ustedes que están aquí, matrimonios, ¿cómo necesitamos llenarnos de ese amor de Dios? Porque Él hace una diferencia enorme. El Señor hace una diferencia enorme en nuestra manera de vivir y de pensar,
en las perspectivas de ver la vida. Dios hace una diferencia enorme. Por eso se nos manda amarle, porque el amar a Dios, en respuesta a eso, Dios nos llena, nos satura de su Santo Espíritu. Ello hace la diferencia de vivir sin Dios y vivir en Dios. Él cambia todas las cosas para una manera positiva, de cómo nosotros vemos las cosas, de cómo nosotros vemos el matrimonio, de cómo debes ver a tu esposo, cómo debe ver a tu esposa, a tus hijos, cómo ver a las personas que te rodean. Yo quiero invitarles en esta hora, amados hermanos, que oremos a Dios. A nosotros se nos manda amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestro corazón. Y aquellos que nos rodean, la vida en el hogar, la vida del matrimonio fuera más armoniosa si nosotros entendiésemos esta verdad. Solamente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hacer el bien a tu esposo, a tu esposa, no como una carga, sino como un deber. Un deber en Cristo. Deber por el bien de aquel que está cerca de mí. Señor Dios amado, hemos hablado tu palabra es bendita. Yo te pido que todos los que estamos aquí, ¿por qué no hace conmigo y viene aquí un momento, lloramos a Dios y le pedimos que Él nos llene de ese amor, que Él nos llene de esa gracia? Menos de mí, más de ti, Señor. Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Es necesario que muchas cosas en nuestras vidas desaparezcan y que se geste en nosotros la gracia de Dios, el amor de Dios fluya operando en nuestra vida, en nuestros corazones. Venga aquí, lloremos. Y por qué no le decimos al Señor: Señor, llénanos de ti, Señor, más de ti, menos de mí, más de ti, Señor, menos de mí, más de ti, más de ti, más de ti, más de tu gracia, más de tu amor. Para ti, Señor. De tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú